Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros Arturo Sarucán, quien fuera embajador de México ante la Casa Blanca aquí en Washington y que es consultor y columnista de prensa además. Bienvenido a esta mesa, Arturo. Gracias, buen día. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, gracias por estar aquí. Gracias, Juan. Y Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido también. Gracias. Quedan pocos días para el Mundial de Fútbol, ¿no? ¿Cuántos días son? Sí, 10 creo que estamos. 10 días. 10. Hablando, ¿no? Empieza un mes en el cual el mundo se para. Sí, nada. ¿Y la Argentina tiene alguna posibilidad o es muy remota? Bueno, sí, siempre porque tenemos a Messi, ¿no? Es como lo que todo el mundo dice, ¿cómo no van a ganar un mundial con Messi? Pero venimos con muy mala suerte. Se nos lesionó primero el arquero titular, Chiquito Romero, y hoy se lesionó Manuel Lanzini, el volante del West Ham, que se suponía iba a ser uno de los socios en el mediocampo justamente de Messi, con cual la preparación, el camino en la antesala al Mundial ha sido bastante complicado para la selección. Sin mencionar, ¿no?, el escándalo por el partido Israel-Argentina. ¿Y quién va a ganar el Mundial si no es Argentina? Las apuestas dicen Alemania, creo, ¿no? Que es como siempre el gran candidato. Alemania-Brasil, que viene bastante consolidado y compacto. España siempre estará en la lista, pero el juego contra Suiza del otro día los dejó en evidencia en términos de la capacidad de contención en la defensa. Francia, una generación de jugadores más jóvenes que pueden dar la sorpresa, pero yo creo que Alemania, Brasil están arriba de la lista. La capacidad de análisis de fútbol del embajador es igual a la que tenía, que es mucha como diplomático. El embajador es arquero. Es portero, sí. Ajá. Así es. A nosotros los peruanos nos tocan unos partidos muy fáciles, solamente Dinamarca, Francia, Australia, está descontado la victoria. Eso está fácil. Bueno, oigan, primer asunto del día. Hace pocas horas se conoció que Anthony Bourdain, un hombre, una celebridad aquí en Estados Unidos, un hombre que tiene un programa sobre cocina, que se titula además Parts Unknown y ha viajado por medio mundo. Incluso es célebre uno de sus programas en Vietnam, en Hanoi, en donde estuvo comiendo en un restaurante con Barack Obama en el año 2016 y pidieron un menú que valía $6 por persona. Pues apareció muerto y se supone que se suicidó, según dice todo el mundo, en Estrasburgo mientras estaba llevando a cabo uno de sus programas, grabando, estaba alojado allá para grabar uno de sus programas. Él se hizo famoso en el año 2000 con un libro titulado Kitchen Confidential, Adventures in the Underbelly, Culinary Underbelly es el título, ¿no? Con cocina confidencial, aventuras en lo que está debajo del cinturón, las aventuras culinarias. También empezó haciendo su programa en el canal Food Network, un programa titulado Cook's Tour, y luego llegó a la CNN en el año 2013. Ha habido grandes reacciones por la muerte de Anthony Bourdain, no solamente porque era un hombre muy conocido y muy querido por la gente realmente, sino sobre todo porque se produce este suicidio pocos días después de Kate Spade, una diseñadora de bolsos y diseñadora de modas muy famosa. Estaba viendo un dato que llama la atención, y es que desde el año 1999 en Estados Unidos han aumentado los suicidios un 30%. En el año 2016 se suicidaron 45.000 personas. ¿Cómo recibe usted la muerte de un hombre como Anthony Bourdain? Es una terrible noticia. Yo tuve la enorme fortuna como embajador durante mi gestión aquí en Estados Unidos de conocerlo. Era un hombre que entendía la importancia de las conexiones humanas. Lo hizo vía la gastronomía, vía el viaje, vía la riqueza y diversidad cultural y humana. Fue un gran defensor, Juan, de los migrantes en todo el mundo, empezando por Estados Unidos. Y creo que en momentos en donde la xenofobia, el nativismo, la intolerancia han levantado la cabeza en varias partes del mundo, no solo en Estados Unidos, la voz de Bourdain conectando a la gente a través de la cultura, de la diversidad, de la comida, que es un gran conector social humano, se resiente mucho. María Luisa Rosell. Sí, yo coincido. Era un hombre que lograba conectar con la gente a través de su programa, que además de ser informativo, era entretenido. Yo creo que esa era un poco la riqueza del programa, que era un programa que buscaba la diversidad de culturas, pero de una manera entretenida. Él llevaba información a mucha gente a través de CNN, que tiene una gran audiencia, contando cuál es la riqueza cultural y las conexiones de la comida. Él hacía un poco de investigación, bueno, no un poco, mucha investigación para su trabajo. Él viajó por muchas partes de América Latina y recuerdo en particular un episodio que él grabó en el Perú
Perú hace unos 2 años sobre los secretos de la cocina culinaria, la riqueza de la comida peruana, y la verdad es que es muy triste saber que murió y que murió de esa manera. Había tenido problemas de droga, y además había hablado de ellos en algunos libros y en entrevistas. Había nacido en New Jersey, su madre había trabajado como con lo que se llama copy editor en la redacción del periódico The New York Times, y el padre, que se había educado en la Universidad de Yale, aquí en el estado de Connecticut, había sido un hombre vinculado a la industria del entretenimiento, del cine. Anthony Bourdain, para usted, Rafael Matos. Yo siempre pensé que tenía el mejor trabajo del mundo, ¿no? Esto que te paguen por viajar, por comer, y siempre pensé que hacía ese trabajo de una manera excepcional. Te mostraba rincones de ciudades, pueblos perdidos en Nepal, Tailandia, China. Se metía a una cocina en una casa pequeñita, se metía a un restaurante en el medio de no sé, Hanoi, de Bangkok, de París, de donde fuera, y te contaba una historia acercándote a algo que nos une a todos, que es la comida, ¿no? Rompía barreras, derrumbaba muros, unía pueblos. La verdad que me dio muchísima tristeza leer la noticia esta mañana, porque era realmente un placer verlo en CNN o antes en sus programas, y además tenía este aura como de rockstar, ¿no? Un chef que primero muestra una ventana al mundo de la cocina de una manera muy descarnada, muy cruda, y después nos muestra el mundo, ¿no? Realmente una noticia muy, muy triste. Pepe Díaz Briceño, Anthony Bourdain, que ha muerto en Estrasburgo. Sí, yo creo que muchos de nosotros pues empatábamos con el tono de sus reportajes, de sus viajes. Todo el mundo lográbamos identificarnos con culturas diversas, y hay muchas anécdotas, ¿no?, de sus programas. Yo recuerdo una que decía que la peor comida del mundo era el Chicken McNuggets de McDonald's, pero después se arrepintió y dijo que era este tiburón fermentado que comió en Islandia, o los intestinos de jabalí que comió en Namibia. Pero bueno, más allá de estos tonos divertidos, esta irreverencia que tenía en temas sexuales, transgredió muchísimo el lenguaje también de profanidad aquí en Estados Unidos, que a veces no es bien aceptado. Pero sobre todo yo creo que no hay que olvidar, Juan Carlos, la última lucha que dio muy fuerte ahora, desde el año pasado, el surgimiento del tema del Me Too. La violencia contra las mujeres, el abuso. Él estuvo respaldando 100% vocalmente a su novia, Asia Argento, una actriz italiana, de una manera muy pública. Yo creo que esa valentía de Bourdain es algo que debemos de recordar. Lo vamos a extrañar, de los mercados mexicanos a los bazares de Marruecos. Sí. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, segundo asunto del día, Rafael, usted ha escrito un artículo justamente sobre esta noticia en la portada de La Nación de Buenos Aires, en su periódico, y tiene que ver con que ayer el Fondo Monetario Internacional y la Argentina firmaron un acuerdo por el cual el fondo, que estaba además, tiene como directora gerenta a Christine Lagarde, el fondo ha decidido darle una especie de paraguas por $50.000 millones a la Argentina para blindar la economía de ese país, y además para restablecer el interés de los inversionistas, la confianza de los inversionistas en la economía argentina. Lo ha celebrado el presidente Mauricio Macri en ese país, incluso con champaña, para haber visto algunas fotografías y videos del señor Macri. Bueno, pero ¿cuál es el asunto? Porque Argentina tiene que comprometerse a varias cosas. Primero, a ir reduciendo el déficit fiscal. Por ejemplo, tiene que bajarlo al 3,7, tiene que tenerlo en el 1,3 en el año 2019, y supuestamente en el año 2021 Argentina tiene que presentar un superávit. Y por otro lado, la inflación la tiene que mantener en el 17% en el 2019, en el 13% en el 2020, y así sucesivamente. La economía argentina ha tenido bastantes sobresaltos, ha tenido bastantes complicaciones. Se le podría aplicar la frase de algún poeta colombiano, Guillermo Valencia, en los años 20, hablando de la mala situación económica de su región, que él decía: aquí siempre nos sobra un déficit. Allá siempre faltaba plata, y bueno, en Argentina ha habido problemas como en tantos otros países por lo demás. ¿Esto de ayer es un triunfo para Macri y es un triunfo para los argentinos o no? Bueno, en cierto sentido, ir al fondo y obtener un préstamo del fondo nunca es un triunfo, porque el fondo es un prestamista de última instancia y uno recurre al fondo cuando no le queda otra más que ir a pedirle dinero al fondo, porque los mercados de alguna manera son mucho más reticentes a prestarle al país. Pero sí, desde otro punto de vista, sí es un triunfo político para Macri, porque el volumen del préstamo, estos $50.000 millones que vos hablabas, que es el mayor acuerdo stand-by en la historia
del fondo, le brinda un enorme respaldo de la comunidad internacional al programa económico de Macri, ¿no? Esto de alguna manera reafirma que la comunidad internacional no está dispuesta, por lo menos por el momento, a soltarle la mano a Macri, que está liderando un experimento único en América Latina tratando de sacar a la Argentina del populismo e integrarla de vuelta al mundo, ¿no? Creo que lo que el fondo está diciendo, y cuando digo lo que el fondo está diciendo es Estados Unidos, Japón, Europa, los principales accionistas del fondo, es que no solo están blindando a la Argentina, también están blindando al gradualismo y al gobierno de Mauricio Macri. Y esto creo que es una de las principales lecturas que surge del acuerdo de ayer, que es antagónica a lo que ocurrió en 2001, ¿no? La última vez que la Argentina tenía un programa, uno de los últimos años que la Argentina tuvo un programa vigente con el fondo, cuando el fondo decide cortar la asistencia financiera a la Argentina, y esto precipita la caída hacia la peor crisis financiera de nuestra historia, que terminó con una recesión brutal, desempleo del 22%, la mitad de la población bajo la pobreza y demás. Creo que ahora hay una situación que se presenta diametralmente opuesta a esa. Creo que, como te digo, el fondo no parece dispuesto a soltar la mano. Ahora, ¿resuelve esto los problemas de la Argentina? No, ¿no? Ya ayer, por ejemplo, Goldman Sachs, Banco de Inversión de Wall Street, ya decía que lo que está haciendo el fondo es financiar a la Argentina, pero esto no resuelve los problemas de fondo de la Argentina. La Argentina tiene un déficit externo muy fuerte, tiene una falta de dólares bastante profunda, y hay un déficit estructural, que es que la Argentina necesita venderle al mundo mucho más de lo que vende actualmente. Eso va a llevar tiempo, pero este préstamo sí compra justamente eso, compra tiempo, compra confianza, compra respaldo internacional, y va a forzar al gobierno de Mauricio Macri a hacer un ajuste mucho más severo del que estaba haciendo, lo cual trae los temores que suelen traer los préstamos del fondo, ¿no? La austeridad fiscal, la posibilidad de disrupciones sociales como lo que ocurrió en Grecia y demás. Hay una pequeña innovación que trata de evitar eso, ¿no? El fondo ha dicho o aceptó un pedido del gobierno argentino para mantener constante el gasto social, ¿no? En términos del PBI, para evitar un recorte en el ajuste social que genere el malestar que suelen traer los programas de austeridad fiscal del fondo. Como dice Donald Trump, veremos. María Luisa Rosell. Es bastante complejo, ¿no? O sea, por un lado el fondo respalda al gobierno de Mauricio Macri, pero en condiciones económicas bastante complejas. Tú mismo has descrito, tiene que evitar que la inflación suba. Es cierto que hay un paquete que se va a mantener para que el gasto social se mantenga y no disminuya, lo cual es muy importante. Eso le da un respiro a los argentinos. Y por otro lado, el objetivo inmediato de Macri es negociar con la oposición un presupuesto para 2019, que es el reto inmediato que tiene con la oposición un año antes de las elecciones, lo cual también le deja poco espacio al presidente argentino. Son condiciones muy difíciles. Y también te rescataría ahí un poco el lenguaje que emplea la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, cuando dice... Este plan concebido es instrumentado por el gobierno argentino para fortalecer la economía en beneficio de todos. O sea, el fondo lo que trata un poco es de cuidarse de todas estas memorias que hay, estos recuerdos que hay del impacto del fondo en los argentinos en los años que ha descrito muy bien Rafael. Y al mismo tiempo, Christine Lagarde le hace un guiño al gobierno de Macri al decir que espera que se implementen esas políticas de economía, de igualdad económica para hombres y mujeres, porque Mauricio Macri ha respaldado mucho eso, lo ha dicho, y se espera que este plan en algún momento también incluya esas políticas sociales y económicas que le dan igualdad a hombres y mujeres. Así que, como dijo Rafael, hay que ver qué va a pasar en los próximos meses. ¿Es esto una victoria para Macri? Yo creo que sí. Coincido contigo de que es difícil cuando un país tiene que recurrir a este tipo de instrumentos, llamarla o incluso tratar de venderla como una victoria. Pero yo creo que primero es un paso, yo creo que es una señal clarísima que la comunidad internacional está dispuesta a apostar por los cambios estructurales que el gobierno Macri ha puesto sobre la mesa, sobre todo si venimos de donde viene la interlocución de Argentina en el pasado con la comunidad internacional. Segundo, y tú lo has pulsado aquí de manera muy clara en Washington y en la Casa Blanca, la relación personal del presidente Trump con el presidente Macri, en donde el presidente Macri es uno de los pocos líderes de la región que tiene una relación positiva, constructiva con el gobierno estadounidense, con este presidente. Pues pesa mucho a la hora que pues, quienes al final del día son determinantes en la estructuración de este tipo de apoyos en el fondo, pues, toman las decisiones.
Tercero, yo creo que el fondo muy inteligentemente está buscando evitar estas lecturas de tierra quemada, de que todo programa de apoyo al fondo conlleva un costo de dislocación económica y social, Sí. al garantizar estos fondos para darle al gobierno argentino un espacio de maniobra en términos del gasto social. Y yo creo que además le está dando al gobierno argentino un eslabón de medidas que le permitirán ir, esperemos, mitigando algunos de los costos que tendrán que venir con el ajuste del gasto. Pepe Briceño. No, bueno, ya resumieron muy bien todo, solo dos anotaciones. Creo que también son buenas noticias para los mercados emergentes en general, que habían visto muchas turbulencias, Turquía, Brasil, el propio México, ante la fortaleza del propio dólar, la situación en Argentina. Esto realmente estaba seguramente atrás de la mente de la propia Christine Lagarde y los funcionarios del Fondo Monetario. Y segundo, también destacar otra vez, si se hiciera una encuesta alrededor del mundo en los países sobre la popularidad del Fondo Monetario Internacional, seguramente Argentina estaría entre los peores ranqueados porque la población le tiene una adversidad total a esta institución internacional. El fondo se juega aquí también su reputación y estas medidas específicas que se establecieron para mantener el gasto social dado en cierto nivel es muestra de esto. Antes de ir a una pausa, le doy las gracias a Rafael Matos, que tiene que irse, así que gracias por haber estado con nosotros. A ti, muchas gracias. Y ya continuamos en Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Arturo, hay elecciones presidenciales en su país y en el de Pepe, en México, el próximo 1 de julio, dentro de pocas semanas ya. En los sondeos está de primero Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, que ha sido candidato presidencial en 2 ocasiones anteriores sin éxito y que fue alcalde del Distrito Federal, es decir, de la capital. En la última encuesta, y de eso podemos hablar en un momento, del diario Reforma, él tiene el 52% y está seguido por Ricardo Anaya, por México al Frente, que está respaldado, es una coalición del PAN, el PRD y un movimiento ciudadano. El señor Anaya hace un tiempo había estado en el centro de una polémica porque se decía que había recibido su familia un dinero procedente de una operación de lavado al vender una nave industrial en Querétaro, en México. Ayer en la tarde se conoció otro video sobre Ricardo Anaya. ¿Y qué es lo que aparece en este video? Aparece un hermano de Manuel Barreiro, que era el hombre que había comprado supuestamente o que había pagado esa nave industrial. El hermano de Manuel Barreiro, que se llama Juan Barreiro, y donde habla con empresarios argentinos. Y en estas conversaciones, él dice varias cosas, una de las cuales es que le han dado dinero a Ricardo Anaya para su campaña presidencial. Además, señalan que Anaya les dio información en un momento dado sobre cómo comprar algunos terrenos en algunas partes de la zona de Querétaro para que ellos pudieran construir ahí polígonos industriales y demás. Apareció Ricardo Anaya también ayer por la tarde y dijo que esto todo es un montaje. Y además acusó al presidente Enrique Peña Nieto, al presidente saliente de México, y dijo por otra parte que Andrés Manuel López Obrador ha llegado a un acuerdo con Enrique Peña Nieto, a un acuerdo de no agresión. Es decir, que si gana López Obrador no va a perseguir al señor Enrique Peña Nieto. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Está liquidado Anaya de cara a las elecciones presidenciales? ¿Es esto un montaje? ¿Es verdad? ¿Qué efectos puede tener? Mira, Juan, yo creo que todas las encuestas están apuntando a una realidad, que es que López Obrador ha adquirido una tracción y un momentum muy importante, va efectivamente a la cabeza, encuestas más, encuestas menos, podemos discutir cuánto en realidad es esa ventaja. Hay que tomar en cuenta que algunas de las encuestas recientes no incluyen el número de votantes, ni siquiera voy a usar la palabra indecisos, que dicen que no han decidido su voto. No sabemos cuántos de esos son verdaderamente votantes indecisos y cuántos son votantes que no tienen la intención de votar. Pero estamos hablando de 20 a 25% dependiendo de la encuesta. Eso quiere decir que tienes un importante porcentaje de individuos que a lo mejor no toman su decisión hasta el momento de entrar a la casilla electoral a tachar la boleta. Creo francamente, a pesar de haber dicho esto, que tendría que haber un acontecimiento extraordinario que modifique las tendencias en la elección mexicana. Yo creo que la mayor parte de los votantes mexicanos
están hartos de política de más de lo mismo, de partidos políticos tradicionales, de la corrupción, que es el gran motor de la candidatura de López Obrador. Yo creo que, como hemos visto aquí en Estados Unidos y en otros países en Europa, los votantes mexicanos, muchos de ellos quieren que alguien le dé la patada a la mesa y reconceptualice la política pública. Lo de Anaya llega en un momento muy curioso, hay que decirlo. En la semana Ricardo Anaya fue a una universidad privada en la Ciudad de México, pero una universidad privada que en la elección del 2012 jugó un papel muy importante en la recta final, en la Universidad Iberoamericana, en realmente cuestionar la candidatura de Peña Nieto. Es decir, a raíz de la presencia de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana en el 2012, se cristalizó un movimiento estudiantil de jóvenes de oposición a Peña Nieto y al PRI, que cerró de manera muy importante la contienda en aquel momento. Ricardo Anaya es el único de los candidatos en esta campaña que decide ir a la Universidad Iberoamericana. Le va espectacularmente bien con los jóvenes, tiene un muy buen desempeño y a los pocos días sale este video. El gobierno y el PRI han usado las instituciones del Estado para golpear y tratar de dinamitar a Ricardo Anaya, pensando que esto beneficiaría a su candidato. José Antonio Meade. Al único que han beneficiado es a López Obrador. Creo que se replica el mecanismo ahorita. Yo creo que Anaya, amén de que creo que Anaya ha sido muy poco escrupuloso en los últimos años como alguien que aspiraba a ser presidente de la República, en no haber hecho cosas que evidentemente iban a ser capitalizadas por la oposición, pero es un hecho que el Estado está usando las instituciones del Estado con fines electorales y es un tema enormemente preocupante para el futuro del país. Pepe Díaz Briceño. Sí, en estricto sentido sobre el video, no sé si usted lo vio, Juan Carlos, pero realmente tiene muchísimas fallas de edición, al final no coinciden las voces con las caras, realmente pues da mucho de qué hablar. Pero sobre todo, lo más importante y la verdad judicial es que no existe una investigación formal contra Ricardo Anaya. Entonces, exista o no existe este video, las insinuaciones que están ahí, cómo se está usando en los medios, en las redes sociales, me parece que es vergonzoso en ese sentido. Y muy peligroso. Y muy peligroso. Y realmente no nos dice nada directamente de Ricardo Anaya, nos dirá de otros personajes y como es un montaje, ¿qué se puede creer? Segundo, también nos prueba que México se ha convertido en el Wild West de la intervención telefónica una vez más. Y en México todo el mundo la hace las policías estatales, la autoridad federal, el sector privado, los competidores. Realmente es muy preocupante y esto es algo que sobrevivirá a quien gane, porque realmente las capacidades de intervención están difundidas alrededor del país en, pues, digamos, centros privados o centros oficiales, pero sin duda, y coincido con el embajador aquí, ciertamente es una vez más golpear la candidatura de Anaya en un momento en el que, ¿qué se busca? ¿Será realmente que tenía un verdadero chance de alcanzar a López Obrador? María Luisa. Sí, es cierto, no hay una investigación de la GPR en contra de Ricardo Anaya, no es la primera vez que el candidato presidencial mexicano se ve obligado a negar su vinculación con operaciones de lavado de dinero. Entiendo más bien que la GPR está investigando a su suegro por una operación de compra-venta de un edificio industrial y evidentemente esto le salpica por sus conexiones familiares, crea desconfianza. Hay un último debate la próxima semana, el próximo martes. Vamos a ver cómo en ese debate esto le afecta, porque efectivamente sí entra un manto de dudas porque no es la primera vez que ocurre este tipo de acusaciones en su contra. Y por otro lado, viéndolo un poco de manera genérica en lo que pasa en América Latina, esto muestra una vez más, Juan Carlos, la necesidad de reformar y de aplicar una serie de leyes sobre cómo se financian las campañas electorales en América Latina. Lo que ocurrió con Odebrecht, las donaciones a las campañas de candidatos presidenciales en los últimos comicios en el Perú, en Colombia y en otras partes de América Latina, en México, demuestran que los ciudadanos están cansados porque no ven que hay transparencia, que no hay rendición de cuentas en cómo los candidatos están financiando sus campañas presidenciales. Y al no haber ese tipo de legislación, o si la hay, no se aplica, o es muy frágil, o es muy débil, eso evidentemente genera que haya toda esta controversia porque la gente no sabe cómo se financian las campañas electorales. Ahora, también hay que decirlo, Juan, es decir, efectivamente Ricardo Anaya, de los 4 candidatos que hay hoy,
es el más fresco, es el más joven, es el que mejor creo que conecta con el tipo de, con el perfil que un candidato en el siglo XXI debe tener en un país como México, pero amén de si hay o no hay, tiene o no tiene cola que le pisen, si el video está trucado o no está trucado, como se dice ahora, sí. Un anglicismo espantoso, pero bueno. La realidad es que la campaña de Ricardo Anaya ha estado muy mal concebida y muy mal dirigida. Entonces, asumamos por un momento que estos dos videos no hubiesen salido, esto habría cambiado fundamentalmente cómo está hoy, cómo se ve hoy la contienda con López Obrador, con una ventaja sólida por delante. Yo lo dudo. Creo que a lo mejor podría ser menor la distancia, pero no creo que tendríamos... Me cuesta trabajo ver a Ricardo Anaya a la cabeza ausentes estos dos videos por, yo creo que una campaña mal concebida y mal ejecutada. Hacia el otoño o a finales del año pasado, Ricardo Anaya realmente estaba muy arriba en la aceptación popular porque había sido pues, básicamente el líder a favor de instituir un sistema nacional anticorrupción en México. Las organizaciones de la sociedad civil lo veían como realmente la fuerza política dentro de México que estaba impulsando que eso se estableciera. En algún momento de principios de este año, alguien dentro de la campaña de Ricardo Anaya le recomendó pues no pelearse tanto con el PRI, no insistir en esta cuestión de ser tan duro contra el gobierno de Peña Nieto, y fue una ocasión donde López Obrador realmente le robó el mensaje y se convirtió realmente en el abanderado de esta lucha anticorrupción que, como bien decía el embajador, es lo que está alimentando las preferencias. Una última cosa, Juan Carlos, también Ricardo Anaya ya tiene 39 años. ¿Y quién podrá hacer la oposición a López Obrador si es que gana las elecciones el 1 de julio? Pues seguramente será él. Veremos si su figura sobrevive como una referencia de la oposición en México. Claro. Cambio de asunto, María Luisa Rosell. Este fin de semana en el Canadá hay cumbre del G7, es decir, el grupo de los 7, que son los países los más pesados, los de mayores economías del mundo. Forman parte del G7 Canadá, por supuesto que es el país anfitrión, Francia, Alemania, Italia, el Japón, el Reino Unido y Estados Unidos. Hay quienes están diciendo ya que como el señor Donald Trump, presidente estadounidense, critica tanto a sus socios ahí, esto no debería llamarse el G7, sino el G6+1, para que Estados Unidos quede... Así se llamaba, antes se llamaba el G8, algunos le decían el G7+1, cuando estaba también Rusia, pero Rusia fue marginada como consecuencia de la invasión de las tropas del señor Vladimir Putin a la península de Crimea, con el problema que hubo en Ucrania. Bueno, los países del G7 representan el 60% de la riqueza mundial, pero hay un problema y es una guerra verbal que se ha desatado y que ha iniciado el presidente estadounidense Donald Trump. Trump ha llamado a Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, indigno. Ha dicho que los aranceles de la Unión Europea son unos aranceles masivos que están diseñados para atacar a la economía estadounidense. Y por supuesto Trudeau le ha contestado y el señor Emmanuel Macron, el presidente de Francia, también le ha respondido a Donald Trump y ha dicho que ningún líder es para siempre, que ningún líder es eterno. Trump va a ser el último en llegar y el primero en irse a esta cumbre. La pregunta aquí es, ¿tendrá éxito la cumbre? Porque pues con una guerra de palabras como esta, con tanta acritud, con tantos ataques feroces como los que se están lanzando de lado y lado, eso no parece que pinte muy bien. Bueno, no nos debe sorprender la actitud de Donald Trump, ¿no? Él busca peleas que son innecesarias con sus aliados. Recordemos que él ha justificado una vez más la imposición de aranceles para el aluminio y para el acero, diciendo que son razones de seguridad y que además Europa implementa una serie de políticas que van en contra de los Estados Unidos, de los agricultores, de la economía estadounidense, una vez más mostrando que desconoce la realidad. No te casas peleas con tus aliados, sobre todo cuando estás tratando de buscar salidas para otros temas que son muy importantes. Estados Unidos decidió salirse del Acuerdo de Cambio Climático, el Acuerdo de París, ha decidido desconocer el pacto con Irán, necesita aliados y los está perdiendo, y los pierde de manera gratuita y no se entiende por qué. Creo que el presidente Trump tiene esta conducta sin ver a largo plazo cuáles van a ser las consecuencias para Estados Unidos en política internacional. Y Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, tienen una postura un poco más firme y dicen, bueno, si el presidente se quiere ir antes, si el presidente no quiere estrecharse la mano con nosotros, no quiere aparecer en la foto final, pues lo haremos nosotros.
una vez más Estados Unidos muestra que tiene una política aislacionista, que no ve en el largo plazo y que lo único que va a terminar haciendo es aislar mucho más a los Estados Unidos. Estados Unidos además no ve que es necesario que debe tender puentes con sus aliados. Así que yo creo que es un desconocimiento total del presidente Trump, que no ve más allá del corto plazo. Además, en esta cumbre se va a discutir mucho de economía y, por supuesto, pues, le van a manifestar su descontento a Donald Trump, los otros líderes, con respecto a haber elevado los aranceles, como decía María Luisa, de los del acero al 25%, los del aluminio al 10%. El promedio de aranceles que le cobran a la Unión Europea aquí en Estados Unidos ha sido tradicionalmente del 3%. Y para rematar, en ese lío está metido también México. Sí, como bien dice María Luisa, yo creo que no debe sorprender a nadie. Es decir, hay que recordar el primer y único gran discurso de política exterior de Donald Trump durante la campaña, en donde básicamente dijo, 1, voy a hacer de Estados Unidos un país menos predecible. 2, el interés de Estados Unidos es el único que me interesa. Y 3, voy a instrumentar una doctrina Sinatra a mi manera. Y esto es lo que estamos viendo con el tema de los aranceles, con el tema de la importantísima alianza transatlántica que ha sido quizá la columna vertebral del orden de la posguerra durante décadas. Y efectivamente, es decir, la aplicación de los aranceles, Juan Carlos, con base en el artículo 232 basado en una amenaza a la seguridad nacional. Imagínate lo que implica para un país como Canadá, que ha sido aliado militar, aliado a la OTAN de Estados Unidos, que por cierto, aquí se les olvida, entró a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial varios años antes de que Estados Unidos declarara la guerra a Alemania en ambos conflictos. Es un tema que realmente ha generado enorme escozor, sobre todo con nuestros aliados y socios canadienses. Y de nueva cuenta, es decir, hay que ver los números. Un estudio que salió aquí en esta ciudad hace un par de días, creo que arroja las razones por las cuales, de nueva cuenta, Donald Trump está metiéndole autogoles a su propio país. Estas tarifas, junto con las represalias que México, Canadá y la Unión Europea ya han anunciado y que ya están instrumentando, le va a implicar a Estados Unidos una caída de su PIB del 0.02 anual. Le va a llevar a una pérdida neta de empleos de 445,000 empleos a Estados Unidos. Le va a... 445,000. Sí, 445,000. Le va, por cada 16 empleos que se pierden por las represalias, el señor Trump va a ganar un empleo en el sector acerero o de aluminio en Estados Unidos, y 2/3 partes de los empleos que se pierdan en Estados Unidos van a afectar a los trabajadores menos pagados, con menos habilidades y inserción a la economía global. ¿De quién es el estudio? Este es de el Trade Partnership en Washington, D.C. Pepe Briceño. Bueno, lo describió muy bien tanto María Luisa como el embajador, y hay que decir que básicamente a mí lo que me sigue sorprendiendo es cómo el señor Donald Trump quiere conducir la política internacional de Estados Unidos como si fuera la guerra de los tabloides de Nueva York de los años 90 en su divorcio con Ivana Trump, ¿no? Ivana Trump. Me parece que él busca ganar en el corto plazo, pero pierde el largo plazo. Y si algo es importante en política internacional, si es que se dice uno un estadista, es ver el largo plazo. ¿De qué le sirve ganar 2 plantas siderúrgicas en Ohio y en Pensilvania si va a perder todos los empleos en la cadena de suministro de distintas industrias alrededor del país? Y en todos los estados del país. Y en distintos servicios. Me parece realmente un autogol. Él está viendo justamente ya las elecciones de medio término de noviembre, justamente fueron bien planeadas estos aranceles. Pero ¿de qué sirve este corto plazo? Ahora, en segundo lugar, y el embajador aquí sabrá más, pero el hecho de que se retire antes de la firma del comunicado conjunto, pues
es una señal ominosa de que no se va a comportar de una manera correcta. Ayer un reporte muy escandaloso del Washington Post, citando fuentes directas de la Casa Blanca, decía que él estaba aburrido de ir, que no quería ir, que le quitaba tiempo de su cita con Kim Jong-un la próxima semana, martes, ¿no? el líder norcoreano, y que básicamente no quería recibir lecciones de nadie. Y bueno, sabemos que tiene una relación extremadamente gélida con las líderes tanto del Reino Unido como en particular la canciller Merkel de Alemania, y realmente no quiere estar ahí. Es probable, y ojalá se atrevan los países del G7 en hacer un comunicado conjunto firme, pero él es el diplomático. Caramba. Sin embargo, sí quiere que vaya a Rusia, ¿no? Aboga porque vaya a Rusia. Claro, es decir, durante ¿cuántos años en esta capital, en otras capitales mundiales, se ha especulado, se ha escrito académicamente, en universidades, en mesas como estas, sobre el supuesto declive de Estados Unidos como potencia hegemónica en el mundo, sobre todo cara a el creciente poderío chino? Bueno, esto que estamos viendo hoy es la decisión estadounidense de dejar y de entregar y de regalar solito su liderazgo internacional y dejar de jugar el papel que jugó durante la posguerra, después de la Guerra Fría, en construir un sistema internacional basado en reglas. Y esto es ya que estamos en tiempos de mundial, y tú mencionaste el término, es un autogol para los intereses diplomáticos de seguridad de Estados Unidos en el siglo XXI, como el que yo no he visto en mucho tiempo en el sistema internacional. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe Díaz Briceño, la Universidad de Harvard, que es posiblemente la mejor del mundo, tiene un periódico que se llama The Harvard Crimson, que es muy célebre, y el Harvard Crimson ha hecho un estudio sobre los estudiantes que acaban de graduarse de la universidad. Y en conclusión, son liberales, vírgenes y usan iPhone. Entonces, el 72% dicen que el país va mal, Estados Unidos, no están de acuerdo con Donald Trump. Por otro lado, un porcentaje muy importante, más del 80% usan iPhone y no smartphones. Y por otro lado, más del 20%, cuando termina la carrera, aún son vírgenes. ¿Cuál es su conclusión de estos datos? Caray, me sorprende bastante. No fue mi experiencia en lo absoluto en la universidad, pero no había iPhones, éramos mucho más abiertos, pero debo decir, Juan Carlos, dicen que casi un poco más de alrededor del 40% han buscado ayuda psicológica. 41% han buscado ayuda psicológica. Del Departamento de Salud Mental de las universidades. Eso realmente es preocupante. Qué bueno que exista una oficina, pero no me imagino las presiones a las que están estos chicos, entre ellos la hija del expresidente Barack Obama. Claro. María Luisa Rosel. Una cosa que también me sorprende a mí de este artículo y de este estudio es que señalan que los estudiantes se autocensuran, que no son capaces o que por algunas razones no expresan libremente sus opiniones, y que hay una especie de política a sottovoce, como se dice en el Perú, de dar sus opiniones entre ellos en los cafés, pero que abiertamente no les gusta hablar de varios temas que son muy sensibles. Y coincidentemente con la publicación de este artículo hay otro hoy día en el diario El País que habla sobre la deuda de los estadounidenses en las universidades. Colegiatura. Más de 1.500 millones de dólares en deuda que acumulan. O sea, los chicos salen de la universidad y cargan esa deuda por el resto de sus vidas. La verdad, qué presión más grande. No me cabe la menor duda que están bajo estrés. No, para eso necesita uno no solo ayuda financiera, sino psicológica. Pues, por supuesto. Una deuda de semejante tamaño. Arturo Sarucán. Mira, no cabe duda que esta generación del milenio es una generación complicada y difícil de leer. Es una generación en muchos sentidos muy contradictoria. Es una de las generaciones, quizá es la generación más liberal en términos de valores sociales que este país ha visto. En gran medida esto está determinando muchos de los temas de las guerras culturales que están dividiendo y polarizando este país. Recuerdo aquí hace un año cuando discutíamos el resultado postelectoral en las elecciones de Estados Unidos, que veíamos un mapa en donde si solo hubieran votado la generación del milenio, el mapa del colegio electoral, con excepción de creo que era Dakota del Norte y Mississippi, todo el resto del mapa del colegio electoral estadounidense hubiera votado por Hillary Clinton. Es decir, es una generación que va a marcar el futuro de este país, pero es una generación, como tú bien dices, totalmente ahorcada con la deuda
que todos estos chicos, o la gran mayoría de estos chicos, en la que tienen que incurrir para poder ir a instituciones universitarias. Es un tema que está en el corazón del debate de la política educativa de este país, pero también es una generación, es decir, la decisión del celibato, pues yo creo que más que una decisión personal, tiene que ver con una generación que pasa más tiempo aquí que en las interacciones humanas. Entonces, un estudio ciertamente interesante, que a todo aquel que esté pensando en una candidatura en la política de este país, hay que entenderlo, hay que verlo para saber cómo conectar con esta generación. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Arturo Cerucan, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Indudablemente Rudy Giuliani. Primero porque se le cruza la diplomacia estadounidense al decir que el presidente norcoreano se puso de manos y rodillas para implorarle a Donald Trump reagendar la cumbre, con lo cual el Departamento de Estado tuvo que salir a decir que no era cierto. Segundo, al querer hablar por Melania Trump, la primera dama, diciendo lo que él pensaba, que ella a su vez pensaba sobre las relaciones extramaritales del presidente de los Estados Unidos. La oficina de la primera dama tuvo que salir a decir que pues, él no sabe lo que piensa la primera dama. Sí. Y finalmente, cuando sale a decirlo abiertamente, que Stormy Daniels, esta actriz pornográfica que se vincula con el presidente por ser actriz pornográfica, es menos creíble, y pues evidentemente hubo toda una tormenta criticándolo. Claro. María Luisa Rosell, ¿para quién fue esta semana? Una semana fatal. Fatal para Nicolás Maduro, porque en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos esta semana 19 países votaron por desconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y además por iniciar el proceso para que Venezuela pueda ser suspendida de la Organización de Estados Americanos, que aunque Maduro ha dicho que no le importa porque él ya había dicho que se iba a salir de la OEA, de todas maneras sí tiene una implicación directa. Él se va a ver forzado a abrir un canal humanitario en algún momento, a abrir un diálogo con los Estados Unidos, y por otro lado ya hemos visto que se ha visto obligado a liberar a presos políticos, así que tiene una repercusión sin duda en Venezuela. Pepe Díaz Briceño, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta. Sí, para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que básicamente entró en una durísima confrontación con su vecino del sur, el presidente Donald Trump. Quizá la semana más agria en las relaciones de Estados Unidos con Canadá. Recordemos, la última semana de enero de 2017 fue la peor semana para México. El mundo se iba a acabar, dado la cancelación de la cumbre del presidente Peña Nieto aquí en Washington, su visita. Pues ahora le tocó a Trudeau ver que Canadá podría ser el nuevo México, la nueva piñata utilizada por Donald Trump para animar a sus bases. Le dijo que le inventó que las tropas canadienses habían quemado la Casa Blanca en 1812. También en un tuit dijo que ahora se veía muy indignado por toda la historia de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, y ahora lo tiene que recibir por 2 días en Quebec. Claro. Gracias, Pepe Díaz Briceño, por haber estado en este programa, María Luisa Rosell, Arturo Cerucan, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.